uno puede compararse a una construcción. Y mis ambiciones siempre fueron amplias y expansivas. Quería construir una torre grande y extravagante. Pero después de muchos intentos fallidos me empecé a dar cuenta de que lo que me fallaban eran los cimientos. Como ecuatoriano en el exterior, hasta mi diálogo interno estaba fuera de contexto. Cualquier expresión de mi experiencia terminaba exotizada por mi audiencia. Y en ese proceso le había perdido el hilo a mi identidad. Todo eso cambió cuando murió Carlos Rota. Carlos Rota era mi abuelo, aunque yo nunca lo conocí. Lo vi tal vez una decena de veces en mi vida, como por ejemplo, en una feria del libro a los 12 años, me acerqué a él y le dije: «Hola abuelo, soy tu nieto». Y él me dijo: «No sé quién será usted, señor». Así era él. Todo lo que sabía de mi abuelo me lo había contado alguien. Se decía que era brillante pero loco, encantador pero bravo, genial, cruel, visionario y conspiranoico, una mezcla entre violencia y perspicacia, entre humor negro y horror. Carlos era un genio perdido, un energúmeno sagaz. Pero yo lo empecé a conocer de verdad cuando él murió. Como a menudo sucede cuando muere una persona, nos tocó a nosotros, a sus descendientes, resolver sus asuntos inconclusos después de que murió. A mi primo, a mi hermano y a mí nos tocó ir a su oficina a limpiar. Pero lo que nos encontramos fue algo extremadamente inesperado. Carlos había sido un acumulador compulsivo. Su oficina era como un depósito de información del siglo XX. Había papel por todos lados, como si la hemeroteca hubiera explotado. Había papel en el piso, una capa bastante gruesa que se sentía resbalosa bajo tus pies. Archivadoras repletas de papel, rebosando de papel. Repisas dobladas bajo el peso de periódicos. Y bajo uno de estos montículos, encontramos un escritorio entero. Entre el papeleo encontramos cartas, fotos, recibos, estampillas arrancadas de sus sobres por si acaso valieran algo en el futuro, catálogos de armas muy bien diseñados, la verdad. Partituras, partituras y partituras. Encontramos 17 teléfonos rotarios, 14 máquinas de escribir Olivetti, 4 óleos del estadista turco Mustafa Kemal Atatürk. Pero lo que más me llamó la atención fue esta maleta de cuero rasgada en el fondo, cubierta de stickers de hoteles colombianos. Adentro tenía más de 80 cintas de carrete. Ahora tienen que entender que yo soy músico. Ya llevaba muchos años dando vueltas por el mundo, haciendo intentos fallidos por profesionalizarme. Y unas semanas antes de encontrar esto, había creado mi más reciente seudónimo, Quijosis, una mezcla entre sintetizadores, máquinas de ritmo y sonidos del pasado. Así que cuando encontré esto era un hallazgo gigantesco para mí. La verdad, no lo podía creer. Empecé a indagar, me subió el ritmo cardíaco, se tomó mi cuerpo una curiosidad maníaca y le pregunté a todo el mundo, a mi madre, a mi tía, y ellas vagamente me contaron que esas cintas eran las matrices. Las matrices del catálogo del sello discográfico que había tenido mi abuelo en los 60s. Yo no lo podía creer. A medida que íbamos buscando, empezaron a aparecer más cintas. Eventualmente aparecieron más de 400 cintas del catálogo completo. Algunas venían con etiquetas, otras con la etiqueta suelta. Era realmente un desastre, a veces enredados. Las cintas eran de varios tamaños. Encontramos 45 en perfecto estado, el catálogo de Caife, muchos discos, y recibos y toda la documentación del sello. Y casi al final apareció esta Grundig TK-20, una tocacintas alemana de los años 60, totalmente obsoleta, pero me la llevé a la casa, la conecté, se prendió una lucecita azul y se veía cómo se calentaban los tubos. Milagrosamente la máquina funcionaba. Le puse una cinta y le di play. El sonido fue una cosa horrorosa, la verdad.
La cinta estaba rebajada 2 veces de su velocidad natural. Era como si una bestia estuviera atravesando el tiempo. Este sonido se volvió la más perfecta representación de mi abuelo. Una mezcla entre horror y lo sublime. Un fantasma desaparecido en un vendaval de papel. Como les dije, era una perfecta representación del proceso en el que me había metido. Estaba escarbando en una manifestación física de las patologías de mi abuelo. En ese desastre de papel había ideas inconclusas, historias sin contar y heridas intergeneracionales sin sanar. Y en el centro más profundo de ese caos, un tesoro musical inmesurable. Muchas coincidencias tuvieron que suceder para que un abuelo ausente tuviera un nieto que supiera qué hacer con todo este material tan extenso y laborioso. De repente, hasta mis decisiones profesionales parecían dictadas por un guión de mediano presupuesto. Pero al mismo tiempo sentía la perspectiva generacional. Estaba aquí porque mis ancestros habían estado aquí antes que yo y de repente tenía una conexión directa a la música del país en el que yo nací. Era como si mi vida estuviera cambiando de órbita. Sentía la gravedad de este suceso. Sentía el magnetismo de estas cintas. Era una metáfora. Y de esa metáfora sacamos 3.600 kilos de papel. Son 3.6 toneladas. Si divides ese peso por el peso de un periódico promedio en la ciudad de Quito, son más o menos 16.800 periódicos. O sea, 16.800 días. Casi 45 años. Y efectivamente Carlos se había mudado a esta oficina 44 años antes de su muerte. Después de limpiar, nos quedó a todos la enorme labor de desempacar lo que este personaje nos había dejado. En mi caso significaba digitalizar más de 400 cintas magnéticas. ¿Quién era Carlos Rota? ¿Qué había dentro de esas cintas? Me había enredado con todo eso. Para mí era una experiencia en 5 dimensiones. Sentía que esta música del pasado era la llave hacia mi futuro. A veces loco, a veces genio, Carlos habitaba solo las sombras. Era algo oculto y yo sentía que lo tenía que iluminar. Y con la música como mi linterna, me metí a esas cavernas dispuesto a todo. Me encontré una Ampex ATR 700 bajo un plástico en una mecánica del Inca. Me la llevé a la casa y me puse a desmenuzar el catálogo, cinta por cinta. En las primeras cintas, las de la maleta, me encontraba a menudo con Carlos grabando sus conversaciones telefónicas con algún amigo, con algún socio o con algún enemigo o alguien del que sospechaba algo. A veces aparecía dando conferencias sobre la genialidad de Goethe, el budismo atahualpino y la necesidad de exportar, la necesidad de cultivar oleaginosas exportables en el Oriente. Era una conversación atemporal con mi abuelo a sus 30 años. A medida que iba escuchando las cintas, el personaje se complicaba, se dimensionaba, cobraban vida sus manerismos, sus paranoias, sus actitudes, sus expectativas. Lo estaba reconstruyendo a mi abuelo en mi mente, con sus sombras y sus luces. Y al mismo tiempo sentía un magnetismo histórico entre mi psiquis y mi geografía. Un magnetismo que abarcaba mi país, mi profesión, mi familia, mi conciencia personal y mi subconsciente. Carlos había dejado una huella horrenda en la memoria de mi madre y de mi tía. Sus patologías no se limitaban a recolectar papel, y yo no lo había conocido por razones muy concretas. De repente empezaba a sentir cómo estos pulsos emitidos por sucesos tan distantes creaban olas que se batían contra mis orillas. Mucha gente me dijo que mejor deje todo este bagaje y siga con mi vida, pero yo ya no podía, porque ahora el obsesionado era yo. Y todo este proceso tenía una banda sonora impresionante.
Aparecían canciones hermosas y desconocidas que se volvían evidencia de mi ignorancia. Yo no sabía nada sobre la música del Ecuador. Se me cruzaban los sanjuanitos con los albazos, los pasillos con los boleros, las tonadas con los valses, los cachullapis con los yarabíes. No sabía nada. Y muchas veces estas expresiones me daban escalofríos por su belleza. Me transmitían una enorme alegría y una profunda tristeza al mismo tiempo. Juntando las piezas, empecé a entender que en los 60s el Ecuador era un país que buscaba su identidad. Un país atrapado entre el modernismo y una realidad rural y campesina. Antes del boom petrolero y entre dos reformas agrarias, Caife respondía a ese momento histórico. Las canciones de Caife son indigenistas en su esencia. Hablan de un pasado idealizado, campesino e indígena, una utopía perdida trágicamente. Los intérpretes y autores de Caife eran en su mayoría mestizos y querían crear una historia que los conectara a un pasado que ya no existía, porque su identidad estaba perdida entre colonias de revoluciones, entre aspiraciones de gloria y fracasos. Buscaban una identidad que no está ni en el mapa ni en la bandera, sino que existe en los lazos que tienen las personas con el tiempo. Una historia atrapada entre la historia oral y la historia escrita. La historia es eso, un cuento, una historia. Sea nuestra historia la de un pasado heroico o la de un pueblo perdido, los detalles que decidimos recordar forman la columna vertebral de nuestra autoimagen personal y colectiva. Las ficciones de Caife fueron creadas para dar un sentimiento de conexión y trascendencia. Era un esfuerzo generacional para no olvidar. Pero también estas cintas eran la mejor representación de la era de oro de la música nacional del Ecuador. Escuchándolas conocí al dúo Benítez y Valencia, aquí con el Pollo Ortiz, su guitarrista preferido, a las hermanas Mendoza Suasti, a Belinda Blas, al pianista Héctor Bonilla, en dúo con el violinista italiano Raúl Emiliani, a Olga Gutiérrez y a Lida Uquillas, dos cantantes cojas que cambiaron la historia de la música de nuestro país. Me enamoré del arpa de Gonzalo Castro, aquí con sus tres hermanos y el arreglista Segundo Jiménez. Aprendí a reconocer el rondador de Arturo Aguirre. Conocí a los tres haces, a Segundo Bautista y a Eduardo Brito, aquí en el Hotel Quito, en toda su gloria. Y sobre todo me enamoré de la música de Viluca, un músico callejero nacido en Brasil que le dio su vida a esta ciudad, tocando con su hoja de naranja y una cajita de fósforos al frente del IES. De él no sé nada y lo sigo buscando. En este proceso, la música nacional se volvía más poesía que tradición. Algo que descendió de lo barroco y se mezcló con la idiosincrasia local para convertirse en algo totalmente único. Era una combinación entre poesía parnasiana y la experiencia campesina de un país agrícola. Era un puente entre Proust y Tránsito Maguaña, entre la generación suicida de poetas decapitados y el monocultivo de banano. La expresión modernista de un pueblo que quería ser metrópolis. Una suerte de agrofuturismo, una semilla para el futuro basada en una idealización del pasado. Y de repente esta historia ya no era una historia de rescate y de victimización, sino una de creatividad y resiliencia. De repente esto se volvía un proceso de empoderamiento. Estaba hablando con unos titanes enterrados, con genios de nuestra música perdidos en el pasado. Esta es una historia empapada de una suerte de misticismo alcoholizado. Son fábulas que hacen difusa la distinción entre amor y embriaguez, como la poesía sufista.
Una historia alucinante, con escapes estrepitosos por el techo de un edificio en llamas, con muertes de leyendas sobre el escenario tocando. Una historia llena de tragedia y comedia, drama y misterio. Un cuento jugoso y fascinante. Y al llenar este vacío histórico, se llenaba un vacío en mí. Había encontrado oro puro en los rincones más oscuros de mi historia personal. Entre los escombros, al borde de la basura, las lecciones más grandes de mi vida. Esta ahora era una historia de olvido, sí, pero también de remembranza, de amnesia, pero de añoranza, de tristeza y de alegría como la música que se hace en estas tierras. Todo ambiente cultural necesita una manera de convertir la nutrición del pasado en nutrición para el futuro. Un mecanismo que nos ayuda a contextualizar nuestra experiencia en el presente. Y ese mecanismo es la historia. Después de 7 años de trabajo con un equipo increíble, la historia de los músicos de Caife, de su ciudad en esa época, de los personajes y de cómo su historia fue enterrada bajo toneladas de papel, está contada en este disco doble publicado por la disquera inglesa Honest Jon's. Cuenta en detalle cómo esta música fue desenterrada, desempolvada y digitalizada en un pequeño estudio de la calle Rocafuerte, para luego ser remasterizada en los estudios de Abbey Road. Cómo pasó de los bordes del olvido y de la basura a vivir una generación más en la memoria de melómanos de todo el mundo. Esta es la historia de un primoroso drama quiteño de mediados del siglo XX, de un grupo de héroes trágicos y antihéroes que lo dieron todo y que como muchos de nosotros le veían un potencial infinito a este país. Esta experiencia fue un espejo para mí. Y ojalá lo pueda hacer para ustedes también. Un espejo en el que vi que nuestra irrelevancia autopercibida no es por falta de personajes, sino por falta de narradores. Donde me di cuenta que somos un país que busca desesperadamente sus llaves, sin darse cuenta que las tiene en la mano. Gracias.